Muy buenas noches para todos. El día de hoy les estaremos hablando sobre el análisis de las variables cualitativas sobre la gran encuesta integrada de hogares, en las cuales estaremos interviniendo Javier Benavides, David Hernández y quien le habla, Gina Gómez. Bueno, este análisis conlleva 4 puntos de trabajo. Primero será la introducción, vamos con el punto número 2, análisis de variables, 3, de qué se tratan las tablas de frecuencia de histograma y por último estaríamos hablando de las medidas de tendencias centrales y las conclusiones a las que hemos llegado después de hacer el análisis de las dos variables. En nuestra introducción vamos a estar hablando de los objetivos que tenemos determinados, que nos llevó a tomar la decisión de analizar estas variables. Entonces, poder determinar el nivel de igualdad o desigualdad que tiene uno de los espacios más importantes en una vivienda, como lo es la zona en la que se realiza la preparación de los alimentos. También poder determinar en qué tipo de vivienda viven las personas encuestadas en esa gran encuesta. Recordemos que el año que se seleccionó para analizar es el 2020. Ahora, ¿qué objetivos tiene directamente la generación de esa encuesta? Es medir las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, lugar de preparación de alimentos y etcétera. Tiene muchísimas variables que pueden llegar a analizar en el momento que lo requieran. Ahora, vamos a hablar un poco más de lo que es esa gran encuesta. Entonces, la gran encuesta integrada de hogares es una encuesta mediante la cual se solicita información sobre las condiciones de empleo de las personas, si trabajan, en qué trabajan, cuánto ganan, si tienen seguridad social, en salud o si están buscando empleo. Además de las características generales de la población, como el sexo, la edad, el estado civil y el nivel educativo. Se pregunta sobre sus fuentes de ingresos. En la gran encuesta también proporciona al país información a nivel nacional, cabecera, resto, regional, departamental y para cada una de las capitales de los departamentos. Busca también proporcionar información básica acerca del tamaño y estructura de las fuerzas de trabajo, empleo, desempleo e inactividad, de la estructura de ingresos y gastos y de las condiciones de vida de los hogares. Esta encuesta la pueden encontrar ustedes dentro de la página del DANE, que es www.dane.gov.co. Acá les dejamos un enlace en el cual pueden encontrar mucha más información. Recuerden que esta información es de carácter público y la utilizan en gran medida para la toma de decisiones. Qué tan conveniente es realizar X acción sobre otra. Entonces ahora vamos a ver ya qué serían las variables, cuáles son las que determinamos utilizar. Bueno, acá continuando con nuestra presentación, nosotros escogimos dos variables cualitativas. La primera de ellas, pues como se identificaba en la gran encuesta integrada de hogares, es la P5070, que es la pregunta ¿en cuál de los siguientes lugares preparan los alimentos las personas de este hogar? Dentro de esta variable se encontraban seis respuestas, las cuales eran el cuarto usado solo para cocinar, un cuarto usado también para dormir, en ninguna parte no preparan alimento las personas. La otra respuesta era en una sala comedor con lavaplatos. Otra de las respuestas era en un patio, en un corredor, en una enramada al aire libre. Y por último, en una sala comedor sin lavaplatos. Realizando ese análisis encontramos que, pues digamos que la mayor participación o la mayor parte que contestaron las personas y el lugar en donde la mayor cantidad de personas encuestadas contestaron la pregunta fue en un cuarto usado solo para cocinar. 1.472 personas de un total de 31.140 personas, pues dieron esta respuesta. Y en menor participación están las personas que cocinan en una sala comedor con lavaplatos, con una participación de 64 personas. En nuestra siguiente variable se encuentra la identificada en la gran encuesta con el código P5090, que es la pregunta ¿la vivienda ocupada por este hogar es? Dentro de esta encontrábamos 6 posibles respuestas, que era en arriendo o subarriendo, en usufructo, otra, posesión sin título o propiedad colectiva. Otra de las respuestas era la propiedad, la están pagando, que es propia, y la otra es propia, totalmente paga. Dentro de esta variable encontramos un análisis que la mayor participación o la mayor cantidad de personas encuestadas, con un 57.4%,
viven en usufructo. Y en su menor participación pues se encuentra la que es la respuesta propia y la están pagando con un 1.4%. Listo, ya como nuestro punto número 3 del análisis, se determina poder establecer una tabla de frecuencia de un histograma. Entonces, en este caso de que nuestras variables son cualitativas, entonces nos va a mostrar aquí la agrupación de datos y es poder determinar de las 3.140 personas encuestadas qué cantidad de personas escogieron cada una de esas preguntas, ¿cierto? Entonces, acá en el cuadro que se encuentra a nuestro costado izquierdo podemos ver la cantidad de personas que seleccionaron cada una de estas preguntas para el total de 3.140. Luego me muestra la frecuencia y es pues digamos que cómo sigue la agrupación de los datos. Luego nos habla de los histogramas y es la forma gráfica de poder expresar la información que se encuentra en esa tabla de frecuencia para su uso pertinente y las líneas de tendencia que tienen ahí. Entonces, cada vez que se quiera determinar una información y el impacto de la tabla para poder hacer una toma de decisiones, es indispensable crear este tipo de histogramas. Entonces, aquí en nuestra presentación podemos ver que se hizo un histograma por la primera pregunta, cuáles de los siguientes lugares preparan los alimentos las personas de este hogar, y tenemos una segunda variable que es la que se había mencionado anteriormente, que es el tipo de vivienda en la que habitan pues las personas encuestadas, donde podían determinar en esta segunda opción si la persona pagaba arriendo, no pagaba arriendo, si su vivienda era propia o no. Y como ven, aquí también tenemos la agrupación de datos de pues, la participación que tiene cada una de estas opciones de respuesta y también el gráfico de barras que me permite ver quién tiene mayor impacto sobre los demás. ¿Listo? Ya ahí nos vamos con nuestro cuarto punto en el análisis de datos. Hola, buenas noches. En este punto vamos a hablar de las medidas de tendencia y de las variaciones, como son el rango, la varianza y la desviación estándar. Pues como lo han dicho mis compañeros anteriormente, nosotros cogimos dos preguntas cualitativas. Entonces, en esta medición de los datos, solamente tenemos una medición del 1 al 6, donde tenemos una media de 1.72 que escogieron en un cuarto usado solo para cocinar, que es el de en cuál los siguientes lugares preparan los alimentos las personas de este hogar. Como nuestra segunda frecuencia que tomamos fue la P5090, que quiere decir que la vivienda ocupada por este hogar. Tenemos un 2.48 donde dice que es propia y la están pagando. En una media tenemos la tendencia que es 1 en nuestra primera variable. En la segunda tenemos que es 3. En nuestra moda tenemos 1 y 1 en ambas variables. Entonces, esto quiere decir que nuestras preguntas cualitativas son muy difíciles de cuantificar. Por eso entonces se ven estos resultados. Siguiente, por favor. En este caso, las variaciones es lo mismo que los datos anteriores. Son medidas de dispersión que nos indican qué tan cerca o lejos están los datos uno de otros. Entonces, esto lo que nos identifica es que en qué rangos o en qué dispersión está un dato del otro para poder sacar un dato exacto. Pero pues como lo nombramos anteriormente, es un poco complicado por lo que son temas cualitativos. Siguiente. Y pues para finalizar tenemos aquí unas conclusiones de cada pregunta. Tenemos la primera, que en cuál de los siguientes lugares preparan los alimentos las personas en este hogar. Pues entonces una de las conclusiones es que el 47% de las personas encuestadas cuentan con las condiciones determinadas por el regulador de la preparación de los alimentos sin tener ningún nivel de riesgo en sus viviendas. Y tenemos el 37%, siendo su porcentaje extremadamente alto, las personas que deben preparar sus alimentos a la intemperie sin tener ningún protocolo de higiene, manipulación y conservación de alimentos. Y con la otra pregunta que nos surge a nosotros, que la vivienda ocupada por los hogares,
En Colombia, según la encuesta general, nos indica que el 57.4% no disfrutan de una vivienda propia, determinado de esta manera que los ingresos salariales en Colombia no dan la capacidad para poder adquirir un inmueble propio. Dicho esto, sigue los datos analizados, solo con el 1.4% pueden adquirir a este inmueble. Eso nos quiere decir que básicamente muy poca población puede adquirir una vivienda propia, y si la adquieren, pues realmente se tienen que endeudar bastante, y pues hay algunas personas que terminan perdiendo porque no tienen después cómo pagar. Y pues eso es todo lo que el grupo de trabajo analizamos de esta encuesta. Espero pues que les haya gustado, que haya sido de su interés, y muchas gracias.